Bueno, hoy con Estefanía Gil, profesional en administración de negocios, actualmente coordinadora de Líderes Voz en Medellín y una gran referente y líder para todos los que estamos en este ámbito. Estefa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Miguel? Todo genial. Feliz de estar aquí conociéndote un poco. Sí, gracias a ti por la invitación. Bueno, genial. Estefa, tú eres líder y durante muchas conversaciones y dentro de las muchas entrevistas que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que nadie nace siendo líder, de que el liderazgo se va formando a lo largo de la vida, con caídas, con tropezones, con lloradas y con muchas cosas que van haciendo al líder, líder. Dentro de tu recorrido, dentro de lo que has hecho, ¿cuál ha sido tu liderazgo? ¿Dónde empezó esa chispa por el liderazgo? Siento que la chispa por el liderazgo empezó muy desde lo social, o sea, muy desde que cuando sentía que servía a los demás, había algo dentro de mí que me movilizaba a seguir haciendo. Y creo que por ahí empezó como ese liderazgo, en el querer aportar y ayudar a los demás. No hay un punto específico donde digas, ve, Estefa es líder desde esta edad que comenzó en, no sé, cuarto grado, o desde que me di cuenta que podía impactar a tal persona. Digamos que me acuerdo que siempre me gustaba participar, pues como cuando elegían representantes de grupo, aunque muchas veces no me elegían, entonces prefería lanzarme como representante del académico que siempre me elegían. Ahí sí ganaba. Y siempre me gustaba como estar en espacios donde sentía que podía aportar como desde mi liderazgo, pues cuando estaba pequeñita, en primaria, en bachillerato, pero siento que se consolida aún más como el tema del liderazgo cuando soy personera en el grado 11, pues como cuando decido lanzarme, que incluso lo dudé demasiado, y fue como mi profesor, el de sociales, el que me dice, ven, lánzate, tú tienes el potencial, porque yo decía, no, bueno, entonces yo quiero concentrarme en sacar unos buenos ICFES para estudiar becada. Exacto. Y yo creo que entonces lo del liderazgo de pronto me puede desenfocar, me puede quitar tiempo, no, más bien no me arriesgo y me concentro solo en lo académico. Y el profe me insistió, y ahí digamos que yo digo, bueno, voy a intentarlo, pues pierdo más por no intentar. Y lograste las dos cosas, la beca y el ser buena líder, Y ¿cierto? ser personera, y digamos que en ese ejercicio, ya ahí en la primera administración de Federico, eso fue 2017, ya estaba el líder sos vos. Entonces yo iba a todos los encuentros formativos, también empecé como en la construcción del plan de transformación con el equipo de democracia, que no era como tan consolidado con tantos roles de liderazgo, había solo como otros dos compañeros también que iban a las formaciones, y con ellos empezamos como a implementar como todo este plan de transformación en la institución educativa, muy también alineado como con las propuestas que uno tenía cuando se lanzó como candidato y así. Y después cuando llegaste a la universidad también te desempeñaste roles de liderazgo, después en el trabajo, no sé si, pues es que uno es líder en todos los ámbitos. Uno es líder, yo creo que sí, definitivamente el que es líder como desde la misma vida de uno, pues como desde su proyecto de vida, por ejemplo, el tener una beca, pues o el querer estudiar en la universidad, tener un proyecto y saber que tiene que seguir como cierto camino y cumplir como con ciertas cosas, requiere liderazgo. De uno sentarse como a indagar, a mirar qué hay que hacer, pues que en el ejercicio de líder finalmente es eso. Que obviamente cuando uno está desde otras posiciones como o porque fue electo pues como democráticamente, o porque está en un trabajo y tiene como un equipo también, es de pronto más visible, pero el que es líder desde lo simple, desde la familia, desde el grupo de amigos, desde la vida de uno. Perfecto, me encantan las opiniones. Ahora podemos ahondar un poco más en lo que es el tema principal y es que Estamos en pleno centro de sí, Medellín, estamos en en el pleno centro, corazón de entonces Medellín. Eso es ambientación. ambientación. Al ahondar un poco de nuestro tema principal es el liderazgo transforma y cómo el liderazgo transforma al líder y a las personas que están alrededor del líder. Entonces, ¿cómo crees de qué manera ha influido su experiencia como líder en su desarrollo personal y profesional en diferentes ámbitos de su vida, como el laboral o el familiar? O sea, puedes decir, ve, a mí el ser líder me permitió conocerme más. El ser líder me permitió tener más empatía por la gente. El ser líder me permitió saber que no me gustaba esto, pero que está bien. Definitivamente el ejercicio de liderazgo requiere mucho de mirar hacia adentro, porque uno constantemente debe replantearse pues como un montón de ámbitos de la vida de uno y de cómo está haciendo las cosas, porque finalmente pues somos humanos y cometemos errores y estamos en un proceso de aprendizaje, y siempre pues lo estaremos, siempre estaremos aprendiendo. Entonces realmente requiere mucho de estar como replanteándose el cómo uno está haciendo las cosas.
en las formas que uno las hace, ¿cierto? Digamos en un equipo de trabajo. Eh, Cómo me estoy comportando pues como con los compañeros, cómo estoy transmitiendo como ciertas ideas, cómo puedo dar como lo mejor de mí, qué tengo que cambiar y transformar en mí también como para mejorar a lo que estamos haciendo como equipo. Requiere mucho de mirar hacia adentro. Eso es lo que dices que te ha cambiado. Sí, Eso el es lo que... liderazgo, sí, digamos que requiere de transformación constante, porque no hay nada lineal. Pues, Exacto. incluso en la vida, en los proyectos, Está llena de curvas. Sí, de curvas, de aprendizajes, de altas, de bajas. Y asimismo, uno también tiene que estar como abierto a transformarse, pues como a transformar un montón de aspectos, ¿sí?, que uno tiene. Entonces siento que el liderazgo me ha llevado y me ha movilizado a mirar hacia adentro para también buscar esa transformación en mí. Genial. Estefan, en su opinión, ¿cuáles son las habilidades más importantes que un líder debe cultivar para lograr un impacto significativo con las personas a su alrededor, con su comunidad, con su sociedad? Eh, Creo que la primera parte de la escucha. Creo que un líder debe de aprender a escuchar. Eh, Hay otra que siento que es hacer buenas preguntas. No sé eso cómo se categoriza, pero va muy conectado con la escucha. La escucha y las buenas preguntas permiten ir como más a profundidad, como en tanto temas personales, comprender situaciones que están sucediendo, para temas de trabajo entregar como un mejor producto, resultado. Las preguntas y la escucha y hacen como un match muy importante. También definitivamente un líder debe ser una persona empática, una persona sensible pues como socialmente, que pues al menos yo desde mi perspectiva siento que el tema humano pues es fundamental en un líder. La capacidad de planear también me parece muy importante. Al menos tener como en el mapa como ciertos objetivos claros, porque un líder finalmente también es alguien que dirige y que puede llevar como hacia la consecución de algo que beneficia pues a todos. Entonces eso es importante. Y agregaré una cuarta, o sea, yo con el tema de la escucha, muy conectado con las preguntas, la empatía y la sensibilidad social, el tema de la planeación, y la cuarta que agregaría ahí sería como también la capacidad de mirar hacia adentro. O sea, la capacidad pues, como de reflexionar, de tener una autorreflexión y de constantemente estar evaluando cómo puedo también crecer, porque eso también va a permitir como que a mi alrededor las cosas también puedan ir fluyendo mejor. Carlos Raúl, el exgerente de Bancolombia, decía algo muy bonito, y es que hay que conversar con uno mismo. Hay que tomarse el tiempo para conversar con uno, para preguntarse, para evaluar y para, digamos, tener un punto de partida y decir, ve, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, ¿qué cambio para mejorar? Y va muy ligado a lo que tú dices en ese cuarto rubro. Todos los líderes pasamos por situaciones difíciles, por momentos en los que uno dice, ve, aquí me toca tomar una decisión, o yo no debía haber hecho esto, o tomo el bien común, o mejor primo sobre esta persona, ¿qué hago? Un desafío en el que a lo largo de tu trayectoria como líder hayas dicho, esto me complicó, me revolcó, fue súper complicado porque estuve en polémica, o yo no sé qué habrá sucedido, pero lo que me enseñó fue esto. Sí, recuerdo una vez, estaba como representante ante el consejo académico de la universidad, y estábamos planeando, no me acuerdo, pues realmente no me acuerdo como que estábamos planeando, requería como mucha logística, me acuerdo como que estaba como estresada, y estaba pues delante como de todos los repres, estábamos en asamblea, y creo que en ese momento pues como que dije algo muy contundente, pero muy llevado, pues como muy desde la emocionalidad. Y digamos que después de eso, como que yo, lo importante o sea, esos espacios lo que finalmente lo llevan a uno es a reflexionar. Como que venga, ¿qué dije? Pues, ¿Qué dice? Sí, como que eso no lo debía haber manejado así. O sea, no debía haberme dejado llevar por la emoción. Entonces sé que es algo que tengo que tener como más precaución, como en otros espacios. Y digamos que ahí también algo muy importante, siento yo, que un líder debe tener es como la capacidad de reconocer cuando se equivoca,
porque eso permite pues como mejorar, y ese reconocer también es como reconocerlo ante los demás, como ven, ¿saben qué? Me disculpo porque creo que esta no fue una buena manera de abordar la situación, sí, siento que eso es pues como una situación en la que yo dije, bueno, creo que fue un nivel, pues como que está en un nivel de estrés, no lo manejé bien, pero finalmente estamos acá para aprender, y reconocer los errores parte como de ese primer paso para aprender, porque si uno, y yo lo hablo mucho con el equipo, si uno simplemente se queda entre, como en, no, es en justificarse, como no, es que si estaba muy estresada, no, es que se me sacó la piedra, no, Es culpa del otro. es que es culpa del otro, siempre es culpa del otro, y si siempre es culpa del otro, te privas de la oportunidad de aprender y de crecer tú. Entonces, creo que el reconocer los errores es algo que, pues como en esos momentos en los que de pronto me he equivocado, he sentido que no tome la mejor decisión, en ese ejercicio de liderazgo me ha permitido también crecer. Genial. Y digamos que en esos momentos en los que, bueno, o en ese momento específico, cuando estabas en la universidad afrontando esa situación, ¿cómo hiciste con las críticas? ¿Cómo hiciste con los comentarios más que todo? Y con todo eso, porque sabemos que como líderes somos muy atacados constantemente. Porque para nadie es un secreto que somos un foco, el que todo el mundo está mirando, teniendo a veces como referente o tratando de colocarle la piedra para que se caiga. ¿Cómo lidiaste con eso? Recuerdo que luego otra compañera me escribe y me dice como ves, Seba, es que varias personas me dijeron como que, pues como manejaste esa situación, no, y yo de una supe, no fueron varias personas, fue una persona. Y fui y le escribí, y yo, ven, ¿cierto que te incomoda esto y esto? Y él sí, yo, listo, la próxima vez me lo puedes decir a mí, por favor, y también te pido disculpas, sí, estuvo bien, lo puedo mejorar, pues lo va a mejorar. De frente. De frente. ¿Cómo es? Sin anestesia. Pues de frente y con mucho tacto, creo que Claro. con tacto. Siempre hay que tener respeto. Pero sí, de frente. Y digamos que yo soy, no sé si como que no había analizado ese tema, pero es verdad, cuando de pronto uno está en esos espacios de liderazgo, puede generar muchos comentarios. Hay gente que les va a gustar, gente que no, pues, cierto, y está bien. Como que a veces no pongo como mi energía mucho ahí, pues como que, no sé. Sí. Hay algo muy interesante y es que nosotros somos referentes para el que queremos ser referente como para el que no. ¿Qué quiere decir eso? Que somos líderes para los que votaron por mí o para los que no. Entonces van a haber muchas situaciones, llego otra vez a lo mismo, donde aunque estés haciendo las cosas bien, aunque estés avanzando, aunque estés cumpliendo, ellos siempre van a ver el lado malo de las cosas. Ellos siempre van a llegar y te van a decir, ve, así no es. O van a ir a poner la queja y van a malformar toda la información para que quedes mal. No sé si eso en algún momento te haya pasado, pero solo en esa ocasión. No, creo que sí, pues, o sea, como que hay muchas situaciones en la vida en las que pueden pasar lo que tú dices. Y yo creo que con el buen trabajo, con el hacer las cosas pues como de corazón, finalmente eso se va también apaciguando. Pues obviamente uno ahí también tiene que sacar ciertas como cartas estratégicas. Sí, uno tiene que también ser estratégico, pero creo que con hacer las cosas bien, eso va borrando también en cierta medida como esos otros comentarios que pueden surgir. Bueno, tú nos comentabas que fuiste personera año 2017. Año 2017 en los Sagrados Corazones. Es vecina de nosotros, en el colegio al lado. Y dentro de los proyectos, junto con la propia María Eugenia, que debe estar escuchando esto, tuvieron una revista que se llamó Fénix. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu rol de liderazgo en cuanto a eso? Ya que este proyecto, pues en cuanto a eso, una de nuestras principales fundadoras, yo diría, porque eso comienza desde 2016, pero se va ahondando en lo que es en ese colegio. Sí, Entonces, sí. ¿qué significó para ti ahí como modo de cuña? Sabes que la otra vez que me encontré con la profe María Eugenia en el Dollar City, hablamos un poco de la revista, ella me dijo como que tú tuviste un rol de liderazgo, ¿cierto? Y yo le dije que sí, pero no me acuerdo cuál, porque no fue de gerente. Quería, pero no me acuerdo finalmente. ¿Cómo fue que no quedaste? O me lancé y no quedé, o sí, porque me acuerdo mucho que pues mis compañeros, todos son muy queridos, ¿cierto? Y todavía nos reunimos incluso, y en esta última vez que nos reunimos, te estaba contando que... ¿Te reúnes todavía con los compañeros? Sí. ¿Todavía tienen un muy buen match? Sí, hay un buen match, pero yo tenía entre mis compañeros, y tengo, incluso
Pues lo digo es porque hace por ahí un mes nos reunimos y decían como, no, es que Estefa en el colegio es súper lambona. ¿A tú nos decías eso? Estefa era la lambona. Entonces yo como que finalmente con ese tipo de críticas, pues yo digo como que pues esa es tu perspectiva, Ale. Pues no, o sea, realmente no puedo, o sea, no vas a gastar mi energía en cambiar esa opinión de Eso, ti. perfecto. Cuando una amiga va diciendo, no, Estefa es buena relacionándose. O sea, digo así, yo como que, ve. Gracias, Sí. ¿o? No, y sí. Entonces hay personas que lo pueden ver como, pues como muy lambona o como que sabe relacionarse. Pero entonces a lo que voy es que no me acuerdo porque en ese momento quizás no me lancé o si me lancé y no quedé. Y no me acuerdo qué rol tenía. Pero también, digamos que ahí también es importante un aprendizaje desde el liderazgo, es que para liderar uno no tiene que estar en la posición más alta, ¿cierto? Para liderar yo no tengo que ser la gerente. Para liderar yo no tengo que ser una coordinadora, no tengo que tener como un cargo específico. Muy conectado con lo que decíamos al principio, uno lidera desde lo simple, desde la vida de uno, desde la familia, desde el entorno cercano. Y que finalmente desde el área en el que tú vayas a estar, el rol que tengas, la responsabilidad que tengas, el ser líder, ahí se empieza a notar, porque es ir más allá. Cuando marcas la diferencia, cuando haces cosas mejores, cuando buscas un bien común. Es ir más allá. Entonces, digamos que alguna reflexión como que me dejó esa experiencia es muy en esa línea. No tengo que tener un cargo, no tengo que tener un rol específico para yo dar lo mejor de mí y para contribuir a que todo funcione y para que las cosas pues salgan mucho mejor. Me encanta todo eso porque estamos conectando mucho con todo lo que es liderazgo. Y de lo que me he dado cuenta en las entrevistas que he estado haciendo es que todos llegan a lo mismo. Llegan a dos puntos muy importantes. El primero, que aunque no lo dijiste textual, con lo que quisiste expresar, sí lo dijiste, y es la humildad. El saber reconocer al otro, el saber reconocer que todos trabajamos juntos, el saber reconocer que aunque yo me equivoco, pues sigo siendo un ser humano. Soy un líder, pero un ser humano que se equivoca, igual que todos. Y el conocerse a uno mismo. El liderazgo lo que le permite a las personas es conocerse. Es saber qué es lo que quieren, saber cómo quieren impactar, saber cosas incluso que desde pequeños no sabía que les gustaba, pero que al trabajarlo y al practicarlo se dieron cuenta que les gusta. Tú trabajas constantemente con líderes. Yo diría que tu vida diaria es el liderazgo. Trabajas constantemente con el liderazgo porque tus compañeros son líderes, porque trabajas con estudiantes líderes en las instituciones educativas de Medellín. Si pudieras ofrecer un consejo a estas nuevas generaciones de líderes que vienen, ¿cuál sería y por qué se lo das? Qué buena pregunta. Realmente, digamos que el trabajar pues como alrededor de tanto liderazgo y de jóvenes, porque es liderazgo pues joven, a mí realmente me inspira. Y me inspira porque uno ve como esas ganas de querer, pues que tienen las personas de querer aportar, de querer transformar, de querer ir más allá y tener un impacto pues positivo como pues, a su alrededor. El consejo que yo les daría, y que creo que en el fondo es un consejo que me doy a mí misma constantemente, es confía en tu liderazgo, confía en el potencial que tienes, permítete constantemente pues como evaluarte, mirar en eso que puedes mejorar, mirar y también resaltar lo positivo que tienes, porque uno tiene pues como aspectos por mejorar, como los positivos. Resulta que Estefa estaba haciendo su momento reflexivo, hablando sobre lo que es el liderazgo para ella y lo que le y sí y el consejo que nos va a dar a nuestras generaciones, que son las que venimos después de ella, y llega Santiago aquí. Pero genial. Ahorita hablamos, si Santiago tiene la disposición, hablar un poquito de lo que es el liderazgo y más el que lleva incluso más trayectoria en cuanto a lo que es el líder, sos vos, y no, que bienvenido sea. Y permitirse conectar con el propósito por el que uno hace las cosas. O sea, permitirse reconocer el propósito detrás de todo lo que uno hace. Y creo que el liderazgo va marcando también como esa defensa pues como de ese propósito que tú tienes y que te moviliza como a hacer lo que haces, porque siento que no es la organización,
no es el cargo, realmente lo que trasciende es ese propósito, que es indiferente a esto que acabo de mencionar. Entonces como que, o sea, o permitirse, pues si ya lo tienen, maravilloso, y si no, como que permitirse reflexionar alrededor de cuál es ese propósito por el cual tú haces lo que haces. Algo muy interesante porque en un módulo del diplomado en el que estaba, no me recuerdo el nombre, pero la decano de la Facultad de Administración de EAFIT, ella hablaba de que cuando le hacían la pregunta acerca de lo del propósito, ella se quedaba pensando porque el propósito que ella tenía a los 28 o a los 30 no es el mismo que ella tiene a los 40. ¿Cuál es tu propósito en este momento de la vida? Tú, hoy, Estefanía, 8 de octubre de 2024, con tu profesión, con todo lo que haces, ¿cuál es tu propósito ahora? Mi propósito ahora, y que me permití como encontrarlo pues, a través de muchas preguntas hace unos 2 años, pues como ponerlo en palabras, mi propósito es servir para contribuir a dignificar la vida de las personas. Y eso es algo muy amplio, pero que se puede hacer desde todo y desde lo simple. Creo que uno puede contribuir a eso desde el buen trato. Ejemplo, vas a un restaurante y saber el nombre de la persona, pues como que quizás se va a atender. Que ya tuvimos una experiencia. Sí, que lo vivimos, estamos en un restaurante pidiendo algo. Le preguntamos el nombre y luego la persona nos dijo como, la persona porque ya se me olvidó el nombre. No, espérese. Jacob. Digo, llevo 2 años acá y nunca antes me habían preguntado el nombre. Y a través de simplemente preguntar el nombre, ya él se abrió también a contarnos que empezó a estudiar, que se salió, que está trabajando acá, pero que quiere volver a estudiar. Entonces, creo que el dignificar la vida de las personas se puede hacer desde lo simple. También lo hacemos desde lo que hacemos en el Líder Sos Vos, desde todo, pues desde el tocar la vida de las personas. Claro, me encanta, Estefa, porque va muy ligado a lo que decíamos al principio, y es que un líder impacta incluso desde las pequeñas cosas. Un líder impacta diciendo buenos días. Sara Valencia lo decía en el conversatorio que teníamos, y es que un simple buenos días puede cambiar lo que... Sí, el día de una persona, y el preguntarle al mesero, al que está en el restaurante trabajando, cómo te llamas, cómo estás, también cambia mucho el día de esa persona. No, quería también como presentar aparte del equipo de Líder Sos Vos, Santi, Juanse, David y Alexis. Él también es de Líder Sos Vos como personero. Sí, claro. Y digamos que con esas personas también y con todas las que hacen parte pues del equipo, es impresionante como lo que uno aprende de ellas desde su liderazgo. Todos fueron y son líderes. Y digamos que hoy también abiertamente les reconozco porque cada uno he aprendido mucho pues como sobre algo en particular. Cada uno como que me deja algo y le aporta a mi vida. Gracias, muchachos. Bueno, aprovechando que Santiago Orozco entró a la oficina, Santiago Orozco tiene edad de 28 años, hace 10 años, es profesional en ciencias políticas de la UPB, actualmente trabaja en los proyectos en cuanto a la Secretaría de Educación, el Líder Sos Vos, en el colegio Contamos con Vos, bueno, todos los proyectos que conocemos desde el colegio y desde la Secretaría. Y aprovechando que está acá, sería bueno preguntarle también acerca del liderazgo. Nuestro tema principal, como se lo mencionaba Estefa, es el liderazgo transforma. Te transforma como líder y transformas directamente o indirectamente a las personas que están a tu alrededor. ¿Hace cuánto comienza esto de liderazgo? Yo sé que estás incluso antes de que Estefa estuviera en el Líder Sos Vos y que me imagino que tienes muchas más experiencias, pero cuéntame en dónde comienza todo eso del liderazgo. No, esto comenzó a los 16 años cuando fui, no sé, personero, contralor en la institución, o cuando vi que podía impactar positivamente a las personas por medio de eso. Bueno, yo creo que yendo un poco atrás, en el colegio, yo no fui propiamente ni personero, ni contralor, ni representante, pero sí estuve detrás de los candidatos. Es decir, yo identificaba a los candidatos a los que les veía potencial y los apoyaba. ¿Y cómo los apoyaba? Desde las propuestas que quisieran hasta los carteles
para pegar en los colegios. Entonces siempre indirectamente estuve asociado al liderazgo estudiantil desde ese papel de asesor o una persona que los apoya en su camino. Y luego ya como docente, también allí en el colegio yo tuve la oportunidad de darle clase a un primo mío que en este momento es concejal de Girardota. Este año está por segunda vez en el consejo y él en la institución educativa fue candidato a la Contraloría y a la Personería, y ahí también hice ese mismo rol de asesorar, de acompañar y de llevarlo a la victoria. Que ganara porque yo lo apoyé. Que ganara, exacto. Entonces siempre ha habido como ese ADN de liderazgo desde los colegios. Y uno se pone a conectar con lo que hago actualmente y uno dice, no está tan alejado de eso que ya venía corriendo dentro de mí desde las instituciones educativas. Santiago, con Estefa hablábamos de todo esto, de lo que es el liderazgo y de que un líder debe cumplir con ciertas cualidades, ciertas habilidades. ¿Cuál crees tú, Santiago? ¿Cuáles son las habilidades principales, las cualidades que debería tener un líder para impactar positivamente a su comunidad? Yo creo que la principal cualidad, habilidad, y que yo también digo que es un deber de todo ser humano y más de los que son líderes o aspiran a formarse todos los días como líderes, es el autoconocimiento. Porque al autoconocernos es lo que nos permite darle sentido al servicio, darle sentido al querer protagonizar iniciativas, proyectos, para que no sea un asunto de querer estar en espacios o de liderar desde la imposición de otros o desde es lo que me tocó, o a veces desde el ego. Cuando nos conocemos a nosotros mismos y le damos sentido al ser líderes a partir de un propósito de vida más allá de nosotros mismos, eso permite que realmente seamos líderes auténticos, que es a veces de lo que más carecemos en la sociedad. Estamos a veces llenos de muchos líderes, pero líderes sin empatía, líderes sin inteligencia emocional, líderes sin respeto hacia el otro, y eso demuestra simplemente una falta de autoconocimiento para asociar esa posición de liderazgo a un propósito del verdadero sentido del ser líder. Si puedas ofrecer un consejo a las nuevas generaciones de líderes que venimos trabajando en cuanto a todo lo que es el liderazgo vos, en cuanto al liderazgo estudiantil, el liderazgo comunitario, social, ¿cuál sería ese consejo que consideras más importante y por qué lo das? Yo creo que es muy conectado con lo anterior y es conozcámonos a nosotros para que podamos conectar las pasiones y los gustos con los propósitos. Que a veces uno ve muchos jóvenes queriendo ocupar espacios o desempeñar algún tipo de rol o estudiar algo muy desde lo que dicen los otros o muy desde lo que está de moda o muy desde el cálculo de qué está dando hoy en la sociedad, y se alejan un poco de lo que realmente vibra con ellos, con su pasión, con sus deseos. Entonces también ahí por qué es tan importante el autoconocimiento, porque conozco yo con qué vibro, cuáles son mis deseos, cuáles son mis intereses, y ese debe ser el principal la principal guía para yo tomar decisiones a nivel de universidad, a nivel de trabajo. No puede ser ninguna otra. Porque realmente cuando yo estoy estudiando, desempeñando lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama, lo que me interesa, lo estoy haciendo de una manera más plena y feliz. Y cuando yo me siento pleno y feliz, irradio esa plenitud y felicidad al resto. Entonces de nada sirve yo tener un gran puesto de trabajo, estar ganando mucha plata, pero soy infeliz y hago infeliz a los otros. Entonces conectar pasión con propósito. Dos preguntitas, a ver. Hágale pues. Una es que nos hables de un referente de liderazgo que tú tengas, pero un referente
no de televisión o no de la historia, sino un referente cercano. Que yo creo que todos los que estamos de alguna manera asociados al liderazgo tenemos un referente de líder en la familia o en las amistades y generalmente es desde pequeños, si lo tienes. Y lo otro es cómo proyectas tu liderazgo más adelante. En cuanto al referente, yo siempre estoy en la tarea de conversar conmigo y de replantearme cuáles son esas personas que tengo como ve. A mí me gustaría llegar a lo que este hombre hizo. Como me colocaste en la condición de que no fuera alguien de la televisión, alguien muy famoso, yo diría que mi padre es uno de los referentes en mi vida en cuanto al liderazgo. Mi papá ha ocupado puestos en alta gerencia y es teólogo. Resulta que mi papá, por su pasión por la teología y por Dios, se convirtió en pastor de una iglesia. Y se me hace muy curioso porque él, incluso sin ser pastor como título o como, sí, como título, ejercía el liderazgo desde mucho antes, con su familia y con todos los que estaban a su alrededor. Y algo que aprendo mucho de él y que siempre lo recuerdo porque se dio en una situación familiar y es no pagar con la misma moneda. Él me dice que si Estefanía me hace algo a mí, yo no puedo responderle aunque tenga toda la ira y toda la rabia, porque esa no es la luz que debemos dar como líderes. Y eso, aunque fue muy complicado al principio, se convirtió en una ley de vida para mí. Aunque Santiago me haga el mal, yo le voy a hacer el bien. Y aunque Santiago hable mal de mí como líder, yo igual lo voy a saludar y si hay que hacer una actividad juntos, lo vamos a hacer. Y creo que eso es lo que me ha impactado en mi papá y que mi papá es muy sabio para muchas cosas. Se queda callado cuando hay que quedárselo y cuando uno quiere hablar por rabia, cuando uno quiere actuar por emocionalismo, que volvemos a lo mismo que hablamos ahorita, él dice, hey, no, venga para acá, venga, hablemos aquí, y solucionamos. Y después con más serenidad resolvemos las cosas. A referentes externos, pues tengo muchos, pero uno que me gusta mucho es Martin Luther King Jr. Todos lo conocemos, él pudo adaptar un discurso cristiano para transformar la sociedad estadounidense de la época, en cuanto al racismo, en cuanto a todo lo difícil que sucedía en ese tiempo, y él hizo que las masas se movieran para crear un cambio, que aún se ve, aún hay dificultades, pero gracias a eso, gracias a ese estallido social que generó, pues pudo lograr que muchas cosas en cuanto a sus derechos y en cuanto a lo que le estaba yendo mal a las personas afro en Estados Unidos, pues se cumpliera. En cuanto a la siguiente pregunta, que es cómo me veo en el futuro, realmente es una pregunta que me estoy planteando muy seguido, porque estoy en la ambivalencia entre lo público y lo privado. Impactar desde lo público y lo privado. Lo público, muy bueno porque es la comunidad de la gente. Yo siempre lo digo, el liderazgo es por y para la gente, para nada más. Pero voy muy en contra de lo ético que hay a veces en lo público, en cuanto a la burocracia, en cuanto al nepotismo, a la corrupción. Sin embargo, como he hecho esta pregunta muchas veces, cada vez me doy cuenta que todo va en la esencia. Yo tengo mi esencia y tengo mis principios, yo no me voy a dejar corromper por nada. En cuanto al futuro, yo creo que me veo en algún cargo público, político, o no sé si político, es que todos somos seres políticos, pero yo creo que sí, me veo en un cargo público impactando positivamente a la sociedad, a la comunidad, sin importar el sueldo. Algo que yo pensaba, porque es que y voy a hacer el paréntesis, y es que para mí siempre fue muy importante, no el dinero, hay que estar bien económicamente. Yo decía, no voy a estudiar eso porque es toda buena plata. Al final me di cuenta que no todo es la plata. Y que si haces bien las cosas con pasión y con amor, como lo decías tú, la plata va a llegar por añadidura. Entonces, sí, yo creo que ese es mi plan. Vamos a ver cómo me surgen las cosas. Pero a mí me encantaría impactar positivamente a las personas desde lo público. Y que en los últimos recorridos que hemos hecho, bueno, estoy en un diplomado y junto con ellos hemos hecho diferentes recorridos en Manrique, en la Comuna 13 y en diferentes comunidades en Medellín. Y me doy cuenta que uno debe trabajar por la gente. Y que hay gente que necesita muchas cosas. Y que hay gente que es feliz con poco. Y que realmente nosotros somos muy, muy desagradecidos de la posición en la que estamos. Y que si Dios me dio un don y si he podido cultivar algo a lo largo de mi vida, en cuanto a lo que es el liderazgo, en cuanto a conocerme a mí mismo, poder ayudarle a otras personas para que se conozcan a ellos mismos y puedan crecer. Ahí agregar algo, y es que yo también en algún momento tuve como mucho ese dilema de lo público y lo privado. Estudié administración de negocios
al principio muy pensando en lo privado, Claro. incluso me veía trabajando en sector bancario, pues, o sea, Bancolombia. en Bancolombia, Sí. literal. Yo también me veía así. NPM me veía yo. Sí, o sea, pero muy sintonizado con el tema también del dinero. Luego cuando hice parte de Líder Somos la Red, me acerqué más a lo público, más a lo social y me enamoré. Me enamoré. Me acuerdo que cuando terminó las prácticas en la gobernación de Antioquia, eso fue en 2022, yo me acerco a Claudia, la rectora de AFIT, que Claudia es una gran referente para mí, y le digo, sabes, yo tengo como una dicotomía, como que no sé, pues si enfocarme más en lo privado o irme por lo público, o sea, no quiero cerrarme, pues como que sí. Y ella me aconsejó en su momento, pues que, digamos que por qué simplemente ceñirse a uno, o sea, que podríamos, o sea, podría estar en lo privado, en lo público. Ella sí me aconsejaba como que estar en lo público, pero también permitirse estar en lo privado. O sea, como que de ambas partes uno se nutre, tener como un balance. Y yo creo que finalmente lo que nos mueve y nos apasiona lo podemos hacer tanto desde lo público como desde lo privado. Hay muchas organizaciones pues que también tienen mucho ese contacto con las personas. Sí, y que, perdona Estefa interrumpirte, y que hay muchas privadas que trabajan en lo público, con fama es privada, Está muy pero bien. trabajan en lo público, ¿sí me entiendes? Y los propósitos pues también superiores, que ahí también va muy ligado como el equipo, que hoy digamos que el tema del, pues no sé, como el equipo con el que trabajamos y con el que trabajo, nos mueve la educación, nos mueve transformar vidas a través de la educación y creo que uno ahí también finalmente termina conectando. Entonces, Gracias. Quiero, si quieres, para cerrar, hacerte una devolución con lo que dijiste, Prende. que la pregunta no es en vano. Yo no sé si es un don o una habilidad, pero a veces yo veo el futuro de las personas. Y yo tengo una bolita. eso lo dice porque él dijo que todos se van a terminar con los mismos problemas. ¿Con qué? ¿En serio? Él solo predice los fracasos amorosos de las Literal, personas. sí, va a predecir el tuyo. ¿vale? No, pero a veces detrás de los fracasos Salud. hay un éxito que se esconde detrás. Entonces es cuestión de paciencia. La vida siempre nos premia, siempre. A mí sí me gustaría verte a ti liderando desde lo público. Y yo te veo a ti como un político, como un buen político. Y a veces esas personas que traen un liderazgo genuino y positivo, a veces lo piensan dos veces en lo político precisamente porque ven a veces falta de ética, ven corrupción, pero ahí es donde uno dice, esas personas que son corruptas o clientelistas no son políticas, son politiqueras, son personas deshonestas, porque el verdadero político es el que hace política para la gente y desde esa esencia bonita que tiene. Entonces la invitación siempre es a hacer política precisamente para reivindicar desde esos espacios el verdadero rol del político, que es un político honesto y para la gente. Y a veces en esos espacios donde uno ve tantos políticos y demás, cuando está la persona que siendo política tiene su postura ética, su postura veraz, su postura auténtica, le está dando un ejemplo a todos los demás de que sí es posible hacer la política de una manera honesta. Entonces por eso la invitación siempre es a no nos dé miedo participar en la política. Y a mí me gustaría algún día tachar tu cara en un tarjetón.